Vamos a celebrar que hoy hay salvación. Lo podemos encontrar en la persona de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, venimos hoy. Estamos reunidos, alabando tu nombre. Salvador te llamamos, para gracia tener. Una vez más, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, venimos hoy. Estamos reunidos, alabando tu nombre. Salvador te llamamos, para gracia tener. Agrádate de nuestro ofrendar, de nuestro adorar, de nuestro cantar, y con nuestra voz, nuestro caminar, el mundo sabrá que hay salvación, hay salvación y esperanza en tu nombre. No más sufrir, solo alabar. Hay salvación, hay salvación. Muy bien. Vamos a cantarlo una vez más y dilo conmigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, venimos hoy. Estamos reunidos, alabando tu nombre. Salvador te llamamos, para gracia tener. Agrádate de nuestro ofrendar, de nuestro adorar, de nuestro cantar, y con nuestra voz, nuestro caminar, el mundo sabrá que hay salvación, hay salvación y esperanza en tu nombre. No más sufrir, solo alabar. Hay salvación, hay salvación, hay salvación, hay salvación, hay salvación, hay salvación. Si nos detenemos a observar lo que Dios está haciendo, nos damos cuenta que tenemos un Dios que es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, y en tus maravillas meditaré, y de tu gran poder proclamaré, y de tu salvación diré, diré tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán
cantaremos juntos y cantaremos juntos del Salvador. Ahí en casa cántale, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, más hermoso y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Eres grande, oh, tú eres grande, digno de alabar. Vamos, cántale una vez más al Señor, porque Él es digno, Él es digno de tu adoración. Dile así: porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Vamos en este momento a orar por las ofrendas y para eso inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, gracias por tu provisión y por tu cuidado en este tiempo que estamos viviendo.
Señor, gracias porque nada nos ha faltado y tú has sido fiel, y a pesar de las circunstancias difíciles, tú no nos abandonas. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres la fuente de todo lo que tenemos, de la vida primeramente, de la salud y también de nuestra economía. Así que queremos reverenciarte en este momento a través de nuestras ofrendas y queremos pedirte que tú las bendigas, que las multipliques para que podamos pues a través de ellas, o tú a través de ellas puedas seguir bendiciendo a otras personas. Te amamos, Señor, y queremos, como dije, honrarte a través de esto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Deja que Dios trabaja tu corazón, ¿verdad? Lo prepara para escuchar el mensaje que en unos minutos más estaremos recibiendo. Y canta esto conmigo. Es digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Un nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Una vez más, cántalo. Es digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto, el nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Vamos, dile santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Está vestido, su voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad a ti, mi único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Ralph Waldo Emerson dijo lo siguiente:
La vida es un viaje, no un destino. Creyentes, nuestro destino es el cielo. La vida solo es un viaje donde constantemente somos probados. Ahora, el punto es de que los golpes que recibimos en esta vida son duros a veces, y eso va a revelar lo que hay en cada uno de nosotros. Rick Warren dice que nuestro carácter es desarrollado, pero también es revelado por medio de las pruebas, y toda la vida es una prueba. Ante los golpes, como viajeros en esta vida, podemos tomar dos posiciones: o abandonamos y nos amargamos, o bien crecemos en nuestra adoración a Dios y nos acercamos cada día más a Él. Y la pregunta esta mañana, querido creyente, es: ¿de cuál de ellos eres tú? La pandemia del COVID-19 que estamos viviendo el día de hoy es una gran prueba para nuestras vidas. Y en medio de todo esto se va a revelar quiénes somos verdaderamente con Dios. ¿Qué clase de viajeros, qué clase de creyentes que estamos caminando, según esto, al cielo? Y se va a revelar, ¿verdad?, nuestro corazón. Estamos en el estudio de los 2 primeros capítulos del libro de Ruth. El libro de Ruth es una obra literaria muy hermosa que habla de cómo una mujer extranjera llega a formar parte del mismo linaje del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios también desea para ti. Dios desea que tú prosperes, Dios desea que tengas salud, Dios desea buenas cosas para tu vida. Y esto lo dice ahí en 3 de Juan, el capítulo 1. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y dice el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios desea usarte para sus planes, Dios desea que andes en la verdad y que por ende venga bendición sobre tu vida, pero con pruebas y aflicciones. Dios no nos promete que todo va a ser miel sobre hojuelas, queridos creyentes. Las pruebas son necesarias en nuestra vida por 2 razones: porque nos perfeccionan y porque nos fortalecen en nuestra fe. Sin pruebas no hay crecimiento. 1 de Pedro 5:10 al 11 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú avances en tu conocimiento y entrega a Dios. Y tú y yo lo sabemos, amado creyente, pero también sabemos que ignorar la palabra de Dios nos traerá terribles consecuencias, y muchas veces nosotros ignoramos las palabras de Dios, como lo dice Oseas, el capítulo 4, versículo 6. El Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice Dios, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos enfriamos, cuando nos amargamos, cuando perdemos la esperanza y le damos la espalda a Dios, Dios también se olvida de nosotros si tomamos esa mala decisión. Y eso fue precisamente lo que hizo Elimelech y Noemí, y es lo que hemos estado viendo los últimos 2 fines de semana. Elimelech y Noemí vivieron en un tiempo muy feo de la historia de Israel, un tiempo en que los jueces gobernaban, pero dice la Biblia que era un tiempo donde cada quien hacía lo que quería. Era un tiempo en que había un ciclo tóxico donde Israel se desviaba y era rescatado por Dios, pero se desviaba y era nuevamente rescatado. No había realmente arrepentimiento. Elimelech y Noemí se fueron a Moab,
que es un cuadro del mundo pagano, del mundo perverso y pagano. Elimelec no fue como misionero, Elimelec fue a integrarse a la sociedad y sus hijos se casaron con moabitas, quedaron muertos y sin hijos, no hubo herederos. Los 3 hombres mueren y esto nos recuerda que es más seguro estar en el centro de la voluntad de Dios que buscar tu propia seguridad. O sea, el lugar más seguro para estar es donde Dios te quiere, aunque sea el lugar más peligroso de la tierra. Y en este tiempo de pandemia, yo quiero decirte que Dios quiere que te quedes en el lugar donde Él te ha puesto. No solamente físicamente hablando, sino emocional y espiritualmente. Dios quiere que sigas perseverando en el lugar donde Dios te puso. Así fue también el ejemplo de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Daniel fue puesto en el foso, pero era el lugar más seguro para él, aún en medio de esas bestias, porque Dios estaba ahí, su presencia estaba ahí. Así que nos encontramos en este punto de la historia. Noemí ha perdido a su esposo, a sus hijos, y ahora oye que Dios ha vuelto a bendecir a la gente en Belén y decide regresar. No está contenta ella con su estado, con su situación, y ella decide hacer un cambio. Y tal vez eso es lo que está pasando hoy en tu vida también. Hay muchas cosas que no están bien en tu vida, con las cuales no estás contento o contenta. Has tomado malas decisiones, pero quiero decirte que la buena noticia es que tu estado no es tu destino. Por eso hemos titulado así esta serie, Tu estado no es tu destino. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes cambiar tu vida por una mejor. Pero para eso primero vimos en el capítulo 1, del 1 al 5, versículos 1 al 5, que tú tienes que aceptar tu estado. Tienes primero que admitir tu situación, reconocer tu situación alejada de Dios. Y la semana pasada vimos que para cambiar tu destino tú necesitas empezar a hacer algo al respecto. Necesitas levantarte, cambiar tu mente y cambiar de dirección. Versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Ruth fue donde estuvimos estudiando esto. Ahora Noemí y sus nueras empiezan el camino de regreso a Belén. Son viajeros, son viajeras en el camino. Y con esta historia vamos a tener que decidir esta mañana cuál tipo de viajero somos cada uno de nosotros cuando la vida nos da golpes duros, cuando la vida nos mete en una crisis. Tenemos que decidir cómo vamos a responder. Paulo Coelho dice: la vida es un viaje y cómo viajamos es nuestra decisión. Es decir, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a lo que nos sucede. Y en esta historia, en este pasaje que vamos a ver hoy en Ruth, hay 3 formas de responder ante las pruebas cuando tú estás en ese viaje hacia tu nuevo destino. Esto lo estaremos viendo ahí en Ruth, capítulo 1, del 8 al 18. ¿Qué es lo que está pasando? Noemí y sus nueras se paran para conversar durante el camino. Ellas van en el camino y de repente empiezan a platicar sobre la situación que están viviendo. Y Orfa, una de las nueras, dice una cosa, Noemí dice otra, y la única que está en silencio es Ruth. Lucas 6:45 dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si queremos ver cómo andamos, si queremos ver cómo anda una persona, tenemos que fijarnos en lo que habla, porque somos lo que hablamos. Tú eres lo que hablas. Así que vamos a analizar esta conversación entre estas 3 mujeres mientras van caminando hacia Belén, y vamos a encontrar que hay 3 tipos de viajeros. Número 1, el falso. Número 2, el frío. Y número 3, el fiel. ¿Cuál de estos serás tú?
Vamos a empezar por el primero, el falso. El viajero falso está representado por Orfa, una de las nueras de Noemí. Y hay 3 características de los falsos, de aquellos que son como Orfa, que lo vamos a estudiar en este momento. En primer lugar, el falso se conmueve rápidamente. Los falsos creyentes, los que nunca lo fueron, son normalmente emocionales. Se dejan mover por sus sentidos más que por sus convicciones. Se conmueven, se emocionan, pero hasta ahí llegan y solo se quedan enfocados en lo que sienten. Si se sienten bien, te siguen. Si se sienten mal, te abandonan. Si se sienten bien, llegan a la iglesia. Si se sienten mal, faltan. Son tan inestables porque son guiados por sus emociones. Y tú y yo sabemos que no es una buena decisión confiar en las emociones. La palabra de Dios dice en Proverbios que el necio confía en su corazón, mas el que confía en Jehová será exaltado. No es bueno confiar en nuestras emociones. La Biblia aún dice que el corazón es perverso y que es engañoso más que todas las cosas. No es bueno seguir a nuestro corazón, porque un día está bien, pero otro día está mal. Y los que son falsos viajeros solamente se emocionan y son presas de sus emociones. Por lo mismo, los falsos son convencidos fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se encuentran ante dificultades, cuando las cosas ya no salen como ellos esperaban, cuando la crisis se presenta en el camino, ellos se desaniman fácilmente. Santiago 1:8 habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Así es el frío. El viajero frío, no puedes confiar en él. ¿Por qué? Porque todo depende de sus emociones. Su voluntad no es fuerte. Efesios 4:14 dice lo siguiente también. Efesios 4:14 nos recomienda que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre que nosotros ignoremos las palabras de Dios, entre más ignorantes seamos de la Biblia, entre menos fundamentados estemos en la palabra, más seguro será nuestra destrucción, más segura será nuestra destrucción. Debemos de ser muy estables, pero los falsos simplemente van de un lado hacia otro, llevados por cualquier doctrina. Pero los falsos no solamente se conmueven, se emocionan y son movidos de su voluntad y de sus decisiones muy fácilmente, sino que además son convenencieros. Los falsos solamente su conveniencia es lo más importante. Orfa solo buscaba lo que le convenía. Ella no pensaba en Dios, ni en su palabra, ni en hacer su voluntad. Ella solo quería encontrar un marido. Ella solo quería tener hijos. Buscaba solo su deseo. Ella estaba enfocada en ella solamente y no le importaba lo que le sucedía ni a Noemí ni a Ruth. Y qué triste, en el versículo 15, ella vuelve a Moab y vuelve a sus ídolos. Orfa representa a aquellos que nunca tuvieron un encuentro genuino con Dios. Son falsos. Llegan a la iglesia por conveniencia propia, pero no por creer en Dios. El apóstol Pedro dice que estas personas tarde o temprano terminarán regresando a su estado inicial antes de conocer a Cristo. Y qué triste es esto. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los falsos dicen, ya probé a Dios, ya probé a la iglesia, ya vi que no me funciona, sigo con mis broncas, sigo batallando, mejor me regreso a Moab. Por lo menos allá mi carne se disfrutaba. Y lo que quiero es disfrutar de esta vida.
Y la verdad es que no es que Dios falló, no es que la palabra de Dios falló. El problema es que ellos nunca fueron de Dios realmente, por eso no funcionó, eran falsos. Y así hay muchos caminando en el camino hacia Dios, pero en su corazón verdaderamente ellos nunca se han entregado. Durante esta pandemia, varios se van a mostrar así. Esta pandemia va a revelar quiénes son falsos, quiénes realmente no están con Dios ni con la iglesia. Y desafortunadamente van a dejar el camino durante esta crisis, porque a ellos lo único que les interesa es salvar el pellejo, lo único que les interesa es su comodidad, su conveniencia, sus emociones. No seas un falso, asegúrate de estar del lado correcto, no seas como Orfa. Pero también hay otro tipo de creyente y es el frío, y este tampoco está muy bien. El frío está representado por Noemí. Ahora, ¿cómo son los fríos? Por leer la historia de Noemí en este pasaje. Bueno, los fríos tienen conocimiento, pero es un conocimiento solo a nivel religioso. Noemí en su momento andaba muy bien, de hecho que su nombre significa placentera. El gozo del Señor, ¿verdad? Ese era el nombre de Noemí. Ella conoció de la palabra de Dios y por un momento se gozó en ella, pero algo pasó en su corazón en los campos de Moab. Algo cambió en Noemí. Y lo podemos ver porque en este pasaje que estamos estudiando, Noemí hace dos oraciones muy extrañas. Ella ora por sus nueras para que Dios las bendiga y tenga misericordia de ellas, pero al mismo tiempo las envía de regreso al mundo perdido. Al mismo tiempo les dice, regrésense a Moab, regrésense a sus ídolos, regresen a su pueblo pagano. Habla de la misericordia de Jehová, pero dice que Jehová está en su contra. Recomienda a otras creer en Dios, pero no cree en Él para su propia vida. ¡Qué contradicción! Los fríos tienen conocimiento bíblico, pero solo a nivel intelectual porque no lo viven. Y eso se llama, hermanos, se llama hipocresía. Tienen conocimiento, pero no viven lo que saben. Así son los fríos. Y así era Noemí en este momento de su vida. Era una persona que no creía lo que ella misma predicaba y no lo vivía. Pero además los fríos, aunque son creyentes que están en la iglesia, solo se concentran en lo de aquí, en lo de ahora. Se concentran solo en lo terrenal y no en lo celestial. Los fríos están en la iglesia, pero solo están pensando en sus problemas. Están ahí en el servicio, pero están pensando en cómo resolver sus problemas aquí y ahora, en lo que han perdido, en lo que no tienen. Los fríos están pensando en que les falta un marido, que les falta un hijo, que les falta un carro, que les falta el trabajo, y se concentran solo en lo temporal y lo negativo. Para ellos, Dios les recuerda en Colosenses 3, 1 al 2, lo siguiente, que si pues habéis resucitado con Cristo, ojo fríos, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aquí está el consejo para aquellos que, aunque están caminando hacia el cielo, están mirando hacia el mundo. También los fríos se enfocan más en las circunstancias y en las imposibilidades porque dejan de lado a Dios. Ven las cosas como seres humanos, pero no como creyentes, con fe. Marcos 10, 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, porque los discípulos tenían estos momentos en su vida donde Jesús les decía algo y ellos no creían. Ellos le decían, no hombre, eso no es posible, no, eso no se puede. Y Jesús le responde, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.
¿Y cuántas veces los fríos, verdad, se paran en las congregaciones para decir que no es posible cumplir con lo que Dios nos pide, que no es posible ser luz, que no es posible vivir como Dios desea, que no es posible es la clase de persona que Dios quiere que seamos? Noemí no regresa a Belén por causa de Dios o por Dios, sino por causa del pan. Ella en realidad no está arrepentida. Ella en realidad vive a medias con Dios en este momento. Ella está pensando solo en lo de aquí y ahora. Está muy interesada en las cosas del cielo. Y por lo tanto, Noemí no cumple su propósito en ese momento de su vida. Debiendo ser una luz para Orfa y para Ruth, debiendo modelar a Dios en la vida de sus nueras, las envía de regreso a Moab. Miren nada más qué consejo le da Noemí a sus nueras. Miren, como no funciona mi filosofía, mi religión, entonces lo mejor es que vayan y busquen a un psicólogo. Mejor vayan y busquen a un político. Mejor vayan y busquen en el mundo lo que Dios no les puede dar. Qué tremendo. Los fríos ahuyentan a la gente de la iglesia, son egoístas y se la pasan haciendo berrinches porque aún siguen en la autolástima, en pobrecitos, cuánto sufro. Los fríos no cumplen con su propósito eterno porque siempre están buscando primero satisfacer sus deseos temporales. Pero mire lo que dice Mateo 6:33. Si usted está en esta situación, si usted es este tipo de viajero, recuerde que Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Cuando la palabra de Dios, cuando Dios no es suficiente en nuestras vidas, cuando no lo creemos al 100%, siempre vamos a buscar y nos vamos a preocupar más por las cosas de aquí abajo que por las cosas de Dios. Mientras seamos así, mientras usted sea así, usted no participará en el ministerio. Usted estará en la iglesia, pero siempre estará sentado. Nunca se interesará por compartir el evangelio de manera eficaz. Los fríos le dicen a la gente: no me interesa que se pierdan, no me importa. Y los envían al mundo y los condenan de esta manera. La pregunta aquí es: ¿por qué los fríos, por qué las personas que son así no le entran al 100 a las cosas de Dios? ¿Por qué tienen reservas? Y la respuesta la encontramos también en el pasaje aquí de Ruth, y es porque normalmente los que son así culpan a Dios de su situación. Ahora tú dirás: pastor, yo no culpo a Dios, yo culpo a la gente. Dios no es el problema es la gente. Yo te voy a decir: no, el problema es con Dios. Al final del día, el problema es con Dios. Y quiero recordarte aquí que Noemí se está quejando de Dios, pero Elimelech, su marido, fue el que tomó la mala decisión y ella lo siguió. Elimelech fue el que dijo: vámonos a Moab, y ella lo siguió. Ella no le dijo: oye, detente, estás tomando una mala decisión. Ella no se aseguró de que Elimelech hiciera lo correcto, sino que ella lo siguió en su mala decisión. Y las malas decisiones son las que los tienen ahora, o la tienen a ella en la situación que está. Y yo siempre me pregunto: ¿por qué pensamos de esta manera? ¿Por qué pensamos que cuando tomamos una mala decisión, Dios tiene la obligación de detener las consecuencias que nos va a traer esa mala decisión? ¿Por qué nos preguntamos por qué Dios no hizo nada para que yo no tomara esa decisión? Y yo te voy a decir algo: Dios no opera así. Dios no opera así. Dios nos da libre albedrío, nos ofrece las opciones, nos dice: aquí está la muerte y aquí está la vida. Estas son las consecuencias de escoger la muerte, estas son las consecuencias de escoger la vida.
Y luego Él deja que nosotros tomemos nuestra decisión. Y yo quiero decirte, querido hermano, que siempre vamos a cosechar lo que sembremos. Ya basta de pensar que si estoy tomando una mala decisión, por alguna cosa mágica, Dios va a hacer que nada me pase, que yo no sufra las consecuencias. Eso no va a pasar, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Es una ley del reino de Dios, y todos los que estamos bajo ese reino vamos a tener que, se nos va a tener que aplicar esa ley. Pero Noemí no lo ve así. Ella dice: yo tengo amargura, pero la culpa de esa amargura es porque Dios está en mi contra. Dios es quien causó esa amargura. Y al final del día, como decía al principio de este punto, el problema no es con la gente, el problema no es con la esposa o el cónyuge o los hijos o los hermanos en la iglesia. Al final del día el problema es con Dios, hermanos. No es la gente, el problema es que nuestro corazón no es recto delante de Dios. Y mientras tú estés en esa situación, nunca permitirás que Dios cambie tu corazón por completo ni tu mente, porque tú tienes reservas con Él. Y mientras tú tengas reservas con Él, nunca podrá haber bendición de las cosas que vives. Muchos de nosotros decimos: ¿por qué, si Dios puede cambiar mi situación, no lo hace? Bueno, Dios sí puede usar tus malas decisiones para bien, pero solamente si te vuelves a Él de todo corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es cierto, no hay sufrimiento o lágrima derramada por un hijo de Dios que sea en vano, pero solo si te arrepientes de verdad. Solamente si hay un arrepentimiento genuino, Dios puede redimir nuestras malas decisiones. ¿Estás enojado con Dios esta mañana? ¿Estás culpándole de algo que no deberías? ¿No será que es tiempo de aceptar que son tus malas decisiones por las cuales tú te sientes así, por las cuales tú estás frío, por las cuales tú has perdido la motivación, has bajado el ánimo, estás sentado lamentándote? ¿No será que ya es tiempo que tú reconozcas que tú tienes que arreglar el problema con Dios? Porque de otra manera, todo lo que has sufrido será en vano. Así que yo te invito esta mañana a que dejes esa frialdad, a que dejes esas reservas con Dios, a que limpies todo estorbo, a que lo quites con la ayuda de Dios y te entregues por completo a Él. Este es el segundo tipo de viajeros, los fríos. Son religiosos, son terrenales, piensan solo en lo terrenal y no cumplen su propósito porque están amargados contra Dios, porque no pueden ver la bondad de Dios en sus vidas. Y por último tenemos el tercer viajero, que es el que todos deberíamos aspirar, y es el viajero fiel. Pero así como hay viajeros falsos y viajeros fríos en este camino al cielo, gracias a Dios por aquellos viajeros que son fieles y que están representados en este pasaje por Ruth, la moabita. Y los que son como Ruth, en primer lugar, buscan perseverar en el camino. Esa es la cualidad principal. Los fieles, no importa lo que venga, no importan los problemas, no importa el peligro, no importa lo que sea, ellos permanecen fieles al camino, no se desvían. Fíjate lo que Ruth dice en este texto que estamos estudiando. Ruth se ha mantenido callada, escuchando a Noemí y escuchando a Orfa. Es una mujer prudente y ella no ha dicho palabra, y cuando ella
habla por primera vez en el libro. Sus palabras son legendarias. Ruth 1:16, ella le dice a Noemí: Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y en el versículo 17 le dice a Noemí: solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Esta era una mujer determinada. Esta era una mujer que nada la iba a detener ni la iba a desviar del camino que había comenzado hacia el cielo. Los fríos son persistentes, no se rinden nunca, entienden que su viaje es hasta la muerte, es hasta el final, perseveran en el camino fielmente, no importa qué. Qué tremenda resolución de Ruth. Y así debemos ser como creyentes, hermanos, debemos ser fieles, no importa lo que pase. En este tiempo que estamos viviendo, muchas cosas son inciertas. En este tiempo de pandemia no sabemos qué va a pasar. Estoy escuchando cada día más de familiares, de personas cercanas que están muriendo, están perdiendo su trabajo, creyentes muy entregados. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir adelante a pesar de lo que pase? ¿Vamos a seguir adelante con Dios a pesar de la crisis? Dios desea que así sea. Dios desea que perseveremos en el camino, y así son los viajeros fieles. Los viajeros fieles también buscan participar, pero no con algo, no con un poquito de su tiempo. Los viajeros fieles participan con su vida. Saben que una vez que han tomado el camino hacia el cielo, que han tomado el camino de Jesús, ahora sus vidas son para invertirlas en el reino de Dios. Ruth le dice ahí en el capítulo 1, versículos 16 y 17, y a donde quiera que vivieres, viviré, le dice a Noemí, y donde tú murieres, moriré yo. Ruth no compró un boleto de ida y otro de regreso, ella solamente caminó o iba a caminar hacia su destino, fuera el que fuere, sin regreso alguno. Mira, quienes son fieles no solo tratan de estar presentes, no solo tratan de aparecerse de vez en cuando en el cuadro, sino que son fieles y viven y mueren para la causa, invierten su vida. No están pensando en regresar, dan su todo, invierten su todo. No solo asisten a la iglesia y cantan, no solo se preocupan por si se pagó la luz o el sonido está bien o la renta se ha pagado. Invierten su vida, su tiempo, talentos y tesoros, hermanos. Dios no quiere solamente que te aparezcas de vez en cuando. Dios quiere que tú inviertas tu vida para la causa. Le da los fieles le dan a Dios todo lo que tienen y todo lo que son. No tienen reservas. La pregunta es, ¿eres tú así? ¿Somos nosotros así? Las pruebas lo van a revelar. Este tiempo en que estamos viviendo va a revelar qué tan fieles somos a nuestro Señor, qué tan fieles somos al cuerpo de Cristo. Pero no solamente Ruth buscaba perseverar en el camino, no solamente buscaba participar e invertir con su vida o invertir su vida, sino que Ruth anhelaba la presencia de Dios en su vida. El versículo 16, el capítulo 1, Ruth dice lo siguiente a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Ahora, recuerda, la presencia de Dios no está en un local. Ahorita otra vez nuevamente menciono esto porque no nos podemos reunir en el local de la iglesia.
Pero la presencia de Dios está en el pueblo de Dios, donde se congrega el pueblo de Dios. Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia representa la plenitud de Jesús, el Hijo de Dios, que llena todo en todo. Versículo siguiente. Ahí en capítulo 3 quiero decir, versículo 10. Porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermano, lo que pasa aquí después de leer estos versículos. O sea, la presencia de Dios está entonces en el pueblo de Dios. Ruth se dio cuenta de lo siguiente: Noemí era la única cristiana en Moab y ahora se iba. Entonces le dice: Noemí, me voy contigo. Tú representas a la iglesia y yo quiero estar cerca de la iglesia. Wow, hermanos, ¿cuánto valoras tú el compañerismo en tu iglesia con otros creyentes? ¿Cuánto valoras el tener una buena iglesia en este momento? De veras, así como por ejemplo hoy se dice que cuánto valoramos a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros y a toda esa gente que está arriesgando su vida, ¿verdad?, por salvar la vida de otros en esta pandemia. Y muchos de ellos la han sacrificado prácticamente, que ahora nadie se acuerda de los futbolistas o de quizás los actores. ¿Quién necesita ahora de ellos? Y valora, ¿verdad? Ahora valoramos lo que es esta gente que nos ayuda con nuestra salud. Pues yo quiero preguntarte, ¿cuánto valoras el tener un grupo de creyentes junto a ti en este momento? ¿Sabes cuál es el problema muchas veces con nosotros los creyentes? Es que damos todo por sentado. Y este tiempo de pandemia nos ha venido a recordar que no debemos dar por sentado las cosas. No debemos dar por sentado la salud. No debemos dar por sentado la vida. No debemos dar por sentado la iglesia. Ah, sí, la iglesia. Otra vez la iglesia. Pues créeme, en este momento las iglesias son esenciales. Son esenciales. ¿Cuánto lo valoras? Ruth está en una encrucijada y experimenta su conversión. Ella dice: me regreso a Moab a adorar a Quemos o me voy a Belén a adorar a Jehová. Y ella decide bien, se va a adorar a Belén, a Jehová. Esto se llama arrepentimiento genuino, el nivel 1 del discipulado. Es un cambio de mente que no solamente es un cambio de pensamiento, sino que produce un cambio de dirección. Queridos hermanos, la fidelidad consiste en tomar acción y no solamente en desear hacerlo. Las intenciones no son suficientes. Ruth representa a los cristianos auténticos, sinceros y genuinos, que buscan la presencia de Dios sobre todas las cosas. Es su único anhelo. Y la pregunta: ¿así eres tú? ¿Tú deseas la presencia de Dios en tu vida por sobre cualquier otra cosa que esté sucediendo en tu vida? ¿Por sobre cualquier cosa que estés necesitando hoy en tu vida? Porque si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Dios está presente en todo lugar, pero no en todo lugar tú estás en la presencia de Dios. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno,
para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La actitud con la que nosotros buscamos al Señor es todo, hermanos. Podemos buscar a Dios de manera fingida o podemos buscarlo de corazón y podemos verdaderamente entrar en su presencia. Salmo 139, 7, 8 dice lo siguiente. Salmos 139 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Tú puedes asistir a la iglesia y nunca entrar a la presencia de Dios. Ojo, Dios está en todas partes. Su presencia inclusive puede estar en donde se congrega la iglesia, pero tú nunca entrar a ella por tu mala actitud. ¿Verdaderamente anhelas la presencia de Dios en tu vida? Búscala entonces, conéctate con la iglesia de manera intencional y elige a Jesús. Ruth era una mujer llena de fe, sus acciones lo demostraban, no solo sus decisiones, sino también sus acciones. Era una moabita yendo a Israel para adorar a Dios. Ahora, déjame decirte que Moab eran enemigos de los israelitas y los israelitas eran enemigos de los moabitas. Ella estaba yendo a un lugar donde nadie le hubiera recomendado que fuera, porque ella podía allá recibir rechazo, podía recibir discriminación, podía recibir maltrato, inclusive la muerte. Pero a Ruth eso no le importó. Ella no le importaba su propia conveniencia o bienestar como los falsos y los fríos. Ella lo que quería estar en la presencia de Dios, no importaba qué. No tenía marido, no tenía hijos, no tenía trabajo, no tenía hogar, no tenía amigos, no tenía familia, no había comida en sus manos y aún así buscaba a Dios. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué excusa tenemos nosotros para no buscar a Dios de corazón? ¿Qué ponemos como excusa para decir es que me hace falta esto, es que no tengo aquello, es que me duele acá, me duele allá y por eso no puedo buscar a Dios? Aquí tienes a una cristiana fiel que se había convertido genuinamente. Mientras que Abraham dejó todo porque Dios le habló que dejara todo y se fuera tras él, Ruth jamás oyó la voz de Dios y sin embargo dejó todo para buscarle a él. Qué fe, hermanos, qué fe, qué virtud de esta mujer. Ruth confió en que Dios era soberano, bueno y que cuidaría de ella al llegar a Belén. Confiaba únicamente en el carácter de Dios. Yo quiero animarte, terminar con algo positivo en esta mañana. Tú que eres fiel, confía en el carácter de Dios en este tiempo de crisis. Tú que eres fiel y que estás padeciendo quizás de la salud, quizás de la pérdida de un familiar, tú que eres fiel a Dios y que estás padeciendo en lo económico, quizás has perdido tu trabajo, quizás es incierto tu futuro, sigues caminando hacia Dios, sigues buscando su presencia, pero por un momento las cosas no están saliendo en esta crisis. De veras, no quiero yo simplemente decirte algo para que te sientas bien. Quiero decirte la verdad, y es que puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios en este tiempo de pandemia. Sé que es difícil, sé que duele, sé que preocupa, pero sigue alabando a Dios, sigue conectándote a Él, síguelo a Él hasta el final, porque sé que al final del día, como veremos más adelante, cuando esto haya pasado, Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a otro nivel de fidelidad. Busca su presencia. Y a todos digo, a
todos digo que las decisiones que tomemos en este tiempo de pandemia van a determinar cuál será nuestra situación después de que todo esto pase, cuando llegue a pasar. ¿Qué decisiones estás tomando en este tiempo? ¿De enfriarte? ¿De alejarte de Dios? ¿O de ser más fiel, más comprometido, más buscando la presencia de Dios, más sincero, fortaleciendo tu fe, metido en la palabra? ¿Cuáles son esas decisiones que estás tomando en medio de la pandemia? Recuerda que tu fe se refleja por tus decisiones y por tus acciones. Como conclusión, déjame citar a Stephen Covey, que dice: no soy el producto de mis circunstancias, soy el producto de mis decisiones. Vamos a revisar entonces cuál fue el resultado de las decisiones de cada mujer. Orfa es falsa y el resultado de sus decisiones es que abandona a Dios y no es confiable. Noemí es fría y el resultado de sus decisiones es que está amargada con Dios y no es feliz, y por lo tanto es una cristiana ineficaz. Ha perdido el impulso. Pero Ruth es fiel y el resultado de sus decisiones es que adora a Dios, es confiable, es feliz, es eficaz, es audaz y es valiente, y está tomando decisiones increíbles en medio de la crisis. Ella es todo lo que las otras mujeres no son y mucho más. Y yo quisiera aprovechar para hablar a las mujeres aquí. ¿Cómo estás viviendo este tiempo de crisis? ¿Cómo estás, mujer creyente? ¿Cómo estás tú llevando tu vida? ¿Cómo estás llevando tu familia, tu matrimonio en este tiempo? Y obviamente hablo también a los varones. ¿Eres falso? ¿Eres frío? ¿O eres fiel? ¿Cuál viajero eres tú? Los falsos no tienen esperanza, están perdidos. Este mensaje ni siquiera es para ellos, porque ellos están determinados a seguir siendo falsos. Pero para los fríos, quiero decirte que si sigues por ese camino terminarás muy mal, pero tú puedes cambiar tu destino hoy arrepintiéndote de corazón y buscando a Dios. Deja ese corazón amargado. Deja ese corazón a medias con Dios. Deja ese corazón que está enfocado en las cosas de este mundo. Como ves, en un abrir y cerrar de ojos las cosas se pueden acabar. Y la pandemia nos está enseñando eso. ¿Quién sabe qué viene después? Tú necesitas dejar esa frialdad y empezar a buscar a Dios y su presencia. Busca a Dios en esta mañana. Arrepiéntete de corazón. Y a los fieles les digo, siga buscando la presencia de Dios, participa con toda tu vida, haz más aún de lo que has hecho, vive y muere por Cristo y por la iglesia. Adora a Dios con cada fibra de tu ser, con todo lo que tienes y con todo lo que eres, porque habrá recompensa. Servicio, sometimiento y adoración siempre serán recompensados. Quiero recordarles, para finalizar, que solo hay dos clases de cristianos. En Lucas 6, 46 al 49. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Hay dos tipos de cristianos, como dije, el frío o el caliente, el carnal o el espiritual, el prudente o el insensato, el amigo o el enemigo. Si tú crees, no, yo no soy ninguno de esos, entonces eres un tibio y Dios dice que te va a vomitar de su boca. Apocalipsis 3, 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice Dios, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no tolera, no soporta a la gente tibia. Cuando eres tibio, siempre terminarás por ser frío, siempre terminarás por enfriarte. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y esto es lo que ha pasado con muchos que se mantuvieron tibios por mucho tiempo, dijeron, bueno, ya me acomodo, y ahora están totalmente fríos. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, si no estás con Cristo, estás en contra de Él, es lo que está diciendo esto. Si no estás recogiendo almas con Cristo, las estás ahuyentando, y en eso estás en contra de Cristo. Tus decisiones diarias dicen cuál es tu postura. Tus decisiones de alejarte, de no apoyar, de estar enojado, de estar haciendo tu berrinche, habla mucho de cuál es tu posición con Cristo. Hoy decídete, ya deja de andar entre dos pensamientos. Si Dios es tu Dios, entonces sírvele y éntrale con todo. Deja de jugar, porque si Dios no es tu Dios, pues entonces lánzate con todo tu corazón al mundo. Te voy a dar un mal consejo. Vete con tu corazón duro y amargado, pero no digas que eres un creyente cuando tus decisiones y acciones dicen todo lo contrario. Por favor, te ruego, te suplico que en este día tomes la decisión de volverte a Dios. Elige a Jesús. Entrégate a Él por completo, porque el mundo necesita que los creyentes seamos una verdadera luz, que los creyentes seamos determinados, que los creyentes dejemos el pecado en el que andamos y nos pongamos en la posición que este mundo necesita. Porque mucha gente está yendo a una eternidad sin Cristo y nosotros vamos a dar cuentas por eso. Querido creyente, con todo mi amor, te exhorto esta mañana al arrepentimiento. Y si hay alguien aquí que no es creyente, que está mirando, que está viendo esta transmisión, yo te animo a acercarte a Dios. Son tiempos peligrosos, son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde Dios viene pronto y Él está preparando a este mundo para su venida. ¿Cómo te va a encontrar Jesús? Totalmente alejado de Él. Decide hoy aceptarlo como tu Salvador, como tu Señor. Entrégate a Él. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Dios, sabemos que la vida es una prueba. Sabemos que cada día, pues tú estás probando nuestro carácter, revelando lo que está bien, lo que está mal en nosotros, para que podamos mejorarlo o podamos cambiarlo. Señor, hoy hemos visto que podemos nosotros caer en estos tres tipos de categorías de viajeros. Aquellos que no son sinceros, que por un tiempo han caminado, pero que cuando llega la prueba se manifiesta que nunca han sido pues verdaderos cristianos. Y luego están los que pues son salvos, pero no viven como tales.
son salvos, pero viven pues en amargura, están fríos, no reaccionan, solo están preocupados por su vida aquí. Por favor, pido porque se puedan arrepentir, Señor. Pido porque en nuestra iglesia específicamente, quienes están en esa situación, tú, Señor, puedas hablar a su corazón a través de este mensaje y les hagas entender que no pueden vivir y seguir viviendo así. Que tarde o temprano esa frialdad pues va a traer consecuencias que no queremos, que tú no quieres más bien a sus vidas. Ayuda, Señor, a los que se han enfriado por algo. Ayuda a quienes por causa del pecado están fríos. Ayúdales a volver a tomar esa fervorosidad. Y ruego también esta mañana por los que han sido fieles, pero no porque hacen cosas, sino porque sus actitudes y sus decisiones muestran que son fieles. No de una manera religiosa, no de una manera intelectual nada más, sino con sus vidas. Pido por aquellos que están entregando sus vidas a ti cada día más hoy y a pesar de la pandemia siguen adorándote y haciendo la chamba en sus hogares y con todos los que tienen a su alrededor. Ruego, Dios, porque seguramente hay entre cada uno de estos gente que ha perdido familiares, que ha perdido trabajo, que ha perdido salud, que están preocupados o ansiosos. Dios, por favor, ayúdales. Y permítenos, Dios, ser fieles a ti en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.